Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidrología, continuando con nuestro temario y ya concluyendo la parte del proceso de precipitación, vamos a comentar brevemente sobre las curvas I de T. Las curvas I de T también se les conocen como las curvas intensidad, por eso tiene aquí la I, duración y periodo de retorno, o T mayúscula. Vamos a recapitular un poco sobre cada una de estas variables que están involucradas en este medio de análisis de las tormentas. Recordarán que la intensidad de precipitación es una medida de qué tan rápido, vamos a decirlo así, llueve. Vamos a visualizarlo con la lluvia. No va a ser lo mismo una precipitación que se distribuye en una cierta lámina acumulada, vamos a pensar 20 milímetros a lo largo de todo un día, es decir, que estuvo lloviendo constantemente las 24 horas de tal forma que al final tuvimos una lámina de 20 milímetros, que una lámina de 20 milímetros que haya caído en una sola hora. Si ustedes realizan la división de esa lámina acumulada de 20 milímetros en 24 horas, pues van a obtener una intensidad mucho menor que la que encontrarían si dividen los 20 milímetros en una sola hora. Entonces, la intensidad es un parámetro que nos describe más sobre cómo fue el proceso de la precipitación en algún sitio. Desde luego que para poder realizar ese tipo de mediciones, lo recomendable es tener una lámina de precipitación de tal forma que la pueda yo evaluar cada determinado periodo de tiempo. En este caso, pues lo recomendable sería por lo menos cada hora, aunque actualmente se puede realizar con intervalos de tiempo más pequeños. Recuerden que si utilizáramos un pluviógrafo, sería posible incluso periodos de tiempo incluso menores. La tendencia actual es que las estaciones climatológicas puedan trabajar con intervalos de tiempo cada vez más reducidos, de tal forma que podemos evaluar intensidades a periodos de tiempo que anteriormente, estoy hablando de hace unos 30, 40 años, podríamos apenas utilizar. Bien, ese es el primer parámetro que utilizamos acá, el de la intensidad. El otro es el de la duración. ¿Qué debemos de entender por duración? Bueno, muchas veces la intensidad de precipitación pues proviene de un dato observado que se distribuye a lo largo de un tiempo. Si recordamos el segundo parcial en el ejercicio de las tormentas, podrán recordar que teníamos ahí a lo largo del día 4 tormentas y pues cada una podíamos calcularle su intensidad media, algo así como que la altura de precipitación que se distribuyó a lo largo del tiempo, aunque sabemos que la distribución fue desigual, es decir, hay en una primera hora, segunda hora un cierto valor y después un valor menor, pues lo que nosotros ahí debemos de observar es el tiempo en el cual duró esa tormenta, y la intensidad nos va a dar una idea de cómo fue la precipitación durante esa tormenta en especial, que tiene una duración específica. Nosotros podemos analizar a lo largo de un registro de precipitaciones todas aquellas tormentas y calcular su intensidad media asociada a su duración. En el caso, por ejemplo, del segundo parcial, donde se les ponía el esquema del ejercicio, tenemos que había 4 tormentas y esas 4 tormentas se les podía calcular su intensidad media. Obviamente cada una de ellas tendrá una duración distinta, desde luego. A lo largo del año, nosotros podemos hacer ese mismo análisis con todas las tormentas que se presentaron en ese mismo año, y a lo largo del tiempo, a lo largo de varios años, también podemos seguir haciendo ese análisis de eventos de intensidad y de duración. De tal manera que así como se puede hacer un análisis de periodo de retorno para láminas acumuladas de 24 horas, pues se puede hacer también un análisis de periodo de retorno para distintos valores de pares de valores de intensidad y duración. Entonces eso nos permite construir unas curvas que se llaman I de T, y básicamente esas curvas I de T guardan esta forma. Para interpretarlas ahorita vamos a explicar cómo es cada una de estas variables. En el eje horizontal vamos a indicar la intensidad
y en el eje vertical la duración. En esto quiere decir, esto es importante porque estas curvas IDT tienen una forma de comportarse asintóticamente, es decir, si tenemos una intensidad pequeña o una intensidad baja, está asociada a una duración que tiende al infinito. Por otro lado, si tenemos una duración muy baja o muy pequeña, tendríamos una intensidad que tiende al infinito. Esto, aunque pueda parecer un poco raro, nosotros si analizamos el fenómeno de la precipitación en distintos intervalos de tiempo, pues lo que encontraríamos es eso. Mientras la duración de la tormenta tiende a ser mayor, la intensidad media de la tormenta tiende a ser menor. Y en el caso contrario, mientras la duración de la tormenta tiende a ser menor, la intensidad de la tormenta tiende a ser mayor. Ahora bien, las curvas IDT son una familia de curvas. Yo, por ejemplo, aquí estoy indicando 3 curvas, en donde la línea verde lo que está expresando es cómo se comportarían todas aquellas tormentas que tienen un periodo de retorno T1, pero que tienen distintos pares de valores intensidad-duración. En ocasiones a nosotros nos interesa conocer la intensidad, en ocasiones nos interesa conocer la duración de la tormenta. Podemos tener uno u otro como variable dependiente o independiente, pero usualmente lo que nosotros vamos a tener como dato de diseño, es el periodo de retorno. Aquí lo importante es observar que las curvas IDT tienen el mismo tipo de comportamiento, pero conforme el periodo de retorno va aumentando, es decir, su probabilidad de excedencia se va haciendo menor a lo largo del tiempo, pues va a generar eventos más extremos o eventos de mayores magnitudes. Por eso, estas curvas se ve que como que se están encimando unas a otras. Sin embargo, estas en los extremos también tienen el mismo comportamiento asintótico. Recuerden, el concepto de periodo de retorno pues está asociado a ordenar una determinada serie de eventos de mayor a menor, de tal forma que el que numéricamente tiene el mayor valor pues le corresponde la primera posición, y dependiendo del tamaño de la muestra pues yo tendré ahí también el periodo de retorno asociado. Para poder construir estas curvas IDT es necesario hacer un análisis matemático, principalmente de regresión numérica, el cual, bueno, no lo vamos a comentar aquí porque pues sí requeriría un poquito de más detalle, pero los fundamentos sobre los cuales quiero comentarles es básicamente el comportamiento de la curva y una de las formas que pueden tener estas curvas IDT. Básicamente lo que tenemos es que relaciona 3 variables, como lo hemos mencionado: la intensidad, la duración y el periodo de retorno. Y este acomodo de variables tiene para poder ajustarse a los datos observados. Recuerden que pues esto viene de una observación de la intensidad y de duración y del periodo de retorno. Para que se ajuste esta familia de asíntotas, pues tenemos que utilizar otras constantes. K, que multiplica al periodo de retorno, que a su vez es afectado por un exponente m, y C, que se suma a la duración, todo este sumando, bueno, elevado a un valor n. Y bueno, si quieren ustedes observar un poco más cómo se realiza ese cálculo, les recomiendo un ejemplo resuelto que viene en el libro de Fundamentos de Hidrología de Superficie del Dr. Aparicio, de las páginas 165 a 176, ahí pueden encontrar más detalle. Las constantes, como les comentaba, se calculan con un análisis de correlación lineal múltiple, puede ser también con un análisis de regresión. De hecho, este tipo de problemas pues se puede ser bastante programable, y en alguna otra experiencia de métodos numéricos pues puede ser bastante útil para poder definir los valores que se busca calcular. Solo me falta comentarles de dónde podemos tomar estos datos. Bueno, las estaciones climatológicas convencionales trabajan con valores de cada 20 horas de precipitación. No podríamos construir curvas IDT directamente con esos valores. Entonces tendríamos que recurrir a datos de observatorios meteorológicos. Generalmente en México hay una red de observatorios meteorológicos que pues sí está constantemente haciendo estas mediciones. Sería conveniente, bueno, en un momento dado,
buscar un poco sobre la forma en cómo esos datos son procesados para poder actualizar curvas IDT. Recuerden que conforme sigamos observando el proceso de precipitación, pues el periodo de retorno pues, se tiene que ir actualizando. También hay publicaciones ya bastante reconocidas en donde se pueden obtener las curvas IDT actualizadas para las ciudades de la República más importantes o que cuentan con un observatorio meteorológico. Y este concepto de la curva IDT pues también se utiliza más adelante en otras disciplinas como diseño de alcantarillado pluvial, como también en diseño de drenaje en caminos, básicamente. Incluso también hay algunas publicaciones para que nosotros podamos evaluar la intensidad asociada a duraciones menores a 24 horas si no contamos con datos de 24 horas. Aunque bueno, ese es un tema un poco más especializado. Si alguien está interesado en saber un poco más sobre ello, bueno, yo tengo bibliografía, algunas publicaciones que se les pueden hacer llegar. Bueno, esto sería todo por la parte del concepto de las curvas IDT. Pues básicamente lo que nosotros le damos de utilidad es, bueno, dada un periodo de retorno de diseño, dependiendo de la importancia de la obra que queremos dimensionar, tenemos una duración de una tormenta que nos importa revisar y nos daría un valor de intensidad con el cual alimentaríamos un cálculo posterior. Bueno, con esta parte concluiríamos el capítulo de precipitación del curso. No me queda nada más que decir en esta ocasión. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.